comenzamos en la siguiente mesa, dedicada al bloque de glomerulopatías hereditarias. ¿Vale? Vamos a dar 2 charlas y, si os parece, al final hacemos turno de comentarios y preguntas. Bueno, en primer lugar, paso a presentarlo en inglés. For me, it's a pleasure to present Patricio Aguilar. Patricio is an internal medicine physician, comes from Lisboa. He works in a reference center for inherited metabolic disorder. He completed his PhD dedicated to Fabry disease. He has written more than 40 articles in national and international journals. And his main research areas are lysosomal storage disorders, familial dyslipidemias, and autonomic nervous system diseases. He's going to talk us about Fabry markers of Fabry disease progression and the initiation of the treatment. So thank you very much. Hello, good afternoon to everyone. Thank you for the invitation to present this lecture. It is a pleasure to be here. My name is Patricio Aguiar. I come from Portugal, and I will speak about markers and biomarkers of Fabry disease progression as indicators for treatment initiation. These are my disclosures. And we know that Fabry disease nephropathy, it has many characteristics that are quite important to understand. One of them is that this nephropathy is clinically silent for a long period. We have many years before the appearance of the first signs of the changes in albuminuria. Moreover, Fabry nephropathy is clinically heterogeneous. Each patient has his own prognosis. We have patients that progress at a higher pace, but we also have patients that progress slowly in terms of kidney involvement. And at the end, we know that early disease-specific treatment, if we start it earlier, we can achieve better outcomes with this type of earlier treatments. So it's more effective at preventing kidney injury progression. So we need biomarkers in Fabry disease nephropathy, not only to identify this preclinical stage before the appearance of albuminuria, because as we said, it's quite long. We also need biomarkers to assess the prognosis of each individual patient. And we also need biomarkers to assess the response to the treatment. So nowadays, and currently, do we have preclinical and prognostic biomarkers to inform us the correct time for disease-specific treatment initiation? So let's try to answer this question. In 2020, we did a Delphi consensus with an expert group, international expert group, in order to identify early indicators of disease progression in Fabry disease. And regarding the kidney, we identified, as you may know, albuminuria, glomerular filtration rate, and histological biomarkers as the earlier markers that we can have in clinical practice to identify progression and clinical involvement in Fabry disease. And starting by albuminuria. We know that albuminuria is the current gold standard to evaluate the early stages of Fabry disease nephropathy, and we know that proteinuria has a good correlation with eGFR slope. It was clearly shown in the literature that not only in males but also in females, that patients with higher degrees of proteinuria, mainly patients with more than 1 gram per day, they present a stepwise decrease in the GFR during their follow-up. So it has a good prognostic value. However, we know from many histological studies coming mainly from Norway that we have lots of histological changes before the appearance of albuminuria. And most of these changes are still irreversible. We have glomerular sclerosis, we have vasculopathy, even without any other signs of nephropathy in albuminuria. And we also have several patients with low eGFR without overt proteinuria, as clearly shown in this
paper showing several patients with a GFR below 60 without increased proteinuria. And we also know that proteinuria reflects mainly glomerular damage, and even in patients under enzyme replacement therapy, the patients with higher degree of proteinuria, they present with worse prognosis, even if they are treated correctly. So we can understand that proteinuria has a prognostic value, but we know that it's not as early as we would like to have as a biomarker. And let's speak a little bit more about glomerular filtration rate. We have few serum analytes in order to estimate glomerular filtration rate, serum creatinine, cystatin C, and we have only few publications in Fabry disease comparing the sensitivity of cystatin C with creatinine in the evaluation of renal involvement. And in the few studies that we have available, it seems that cystatin C is better in terms of sensitivity to creatinine in order to identify nephropathy in Fabry disease patients. However, we do not know exactly what is the best equation to estimate eGFR in Fabry disease patients. We only have one report evaluating measured GFR with estimated GFR in Fabry disease. And according to this publication, the better equations were CKD-EPI and Stevens equation, but nowadays we need to use equations based in creatinine assays traceable to the international reference material for creatinine. So CKD-EPI, it's the one that is recommended to evaluate in Fabry disease, but as in other renal disorders, cystatin C also can have a role in certain patients. So, and to finish in this paper, we also state histology. And in terms of histology in Fabry disease patients, we have disease-specific lesions, the inclusions that appears not only in podocytes, but also in tubular cells, interstitium, endothelium, muscular cells of the arteries, so it's everywhere. And we also have non-specific lesions, the glomerular sclerosis, tubular interstitial fibrosis, tubular atrophy, so we have these non-specific lesions. And let's understand what happens with histological biomarkers. We know that inclusions are a hallmark of Fabry disease, nephropathy, and all the patients, virtually all the patients with Fabry disease, may present with inclusions mainly in the podocytes, even if they don't have any sign of involvement of the kidney without increased albuminuria. And it is not also true, this is not only true for classical phenotype, but also for late onset phenotype. So it seems more a marker of the disease than a specific marker with a prognostic value. And we have this paper showing that in a long-term follow-up of 10 years in this small group of patients, even with patients that has a greater decrease in the inclusions in podocytes over 10 years, there was no difference in terms of the eGFR slope between these two groups. So it seems a hallmark of the disease, but its prognostic value, we do not understand it yet because we don't have studies. But regarding the non-specific lesions, we know that glomerulosclerosis has a clear prognostic value as well as tubular interstitial fibrosis and tubular atrophy. So these non-specific lesions are quite important when we want to assess each individual patient prognosis. So it's quite important to have these lesions when we are deciding to start treatment. So do we have preclinical and prognostic markers to inform us the correct time, the exact time that we need to start disease-specific treatment initiation? I think that I showed you that our biomarkers that we have in place, they are not outstanding, and we would like to have more in order to inform us what is the correct and exact time to start the treatment.
And we can try to identify new biomarkers. And in the literature, there are many papers speaking about the podocyturia, but they have conflicting results, with some papers showing that is a correlation between the podocyturia and albuminuria, and podocyturia and GFR, but other papers not showing this same correlation. We also have papers showing an increase in podocyturia in the early phases, but in the later phases without as heavy as podocyturia as at the beginning. But the results are contradictory, and I think it's mainly related to the non-standardized way to measure it. So it's difficult, it's time-consuming, and it's not standardized yet, the way to measure podocyturia. And what about tubular biomarkers? We understood that the patients may not only present with glomerular affection, but also of the tubular interstitial compartment. So we can access biomarkers related to tubular dysfunction, and in the literature we had papers about BQNIN, uromodulin, alpha-1 microglobulin, showing dysfunction in the proximal tubulus and also in the distal tubulus. However, we don't have clear results with cohorts with large number of patients. In my research projects, we have studied another biomarker of tubular dysfunction, N-acetylglucosamidase, and we are able to show that there was an increase in this biomarker even in patients with were normal albuminuric, so patients without other signs of Fabry-disease nephropathy, and it showed a better correlation with eGFR than albuminuria itself. And in the same study, in the follow-up evaluation of the prognostic value of these biomarkers, we were able to show that patients presenting with higher values of this biomarker in the 2 years follow-up, they tend to present with a stepper decrease in eGFR in comparison with patients with lower values of this biomarker, with a better prognostic accuracy than albuminuria, at least in this study. So we are trying to search for new biomarkers because we have difficulties with the available ones in order to decide what is the correct time to initiate treatment. But what should we do in clinical practice regarding treatment initiation? There are many clinical guidelines in place that have been published from several different countries. We also have European guidelines. And in 2022, our group, this expert group, tried to identify these guidelines and understand if they are barriers or drivers of the treatment in Fabry disease. And we collected all the guidelines. And we have here guidelines from the European group, also Australian, Canadian, Portuguese, Spanish. So we have many guidelines, and we compared it with the results of our previous initiative of PREDICT-FD, of the earlier indicators of Fabry-disease nephropathy, and all the guidelines present in the same way. They always talk about proteinuria, about albuminuria and eGFR in order to treat the patients. Not only males, but also females. For example, in Portuguese guidelines, even in the patient, not only a male, but also a female, early classical phenotype or late onset phenotype, if the patient presents with signs of Fabry-disease nephropathy, for example, albuminuria, he is a candidate to start disease-specific treatment. However, on what are these criteria based on, these criteria to start treatments? Did they come from the populations included in the clinical trials? Let's see what
patients were included in the clinical trial, the pivotal clinical trials, the phase 3 clinical trials that were used to approve the disease-specific treatment that we have in place in Fabry disease. In the Galsidase Alpha trials, published 20 years ago, there was no inclusion criteria related to the kidney, so no any sign of symptom related to the kidney. In the Galsidase Beta trial, the phase 3 clinical trial, no kidney involvement biomarkers related to the inclusion in this trial. And we also have a trial, a phase 4 trial with the Galsidase Beta with Bani Kazemi, published by Bani Kazemi, showing that the patients to be included need to have at least an eGFR below 80 milliliters and a creatinine above 1.2 milligrams per deciliter, but nothing was written about albuminuria. And even with migalastat, there was no inclusion criteria related to the kidney, except the eGFR above 30, which is included in these drug characteristics. So we can understand that these criteria are not based in these populations included in the clinical trials. So are these criteria based on that the absence of nephropathy evidence until these criteria are present? And we can surely say that no, because we understood that there are many histological changes even before the appearance of albuminuria. Are these criteria based on the absence of beta biomarkers? And we can say yes, because it's the things that we have available in clinical practice, and we need to use them in order to decide if the patients need to be treated to Fabry disease with disease-specific therapy. So, as main take-home messages, we can understand from these lectures that renal biomarkers are essential to identify incipient Fabry nephropathy, to assess nephropathy prognosis, and to assess the response to treatment. The available biomarkers that we have in place, histological, serological, urinary biomarkers, have several limitations, not only in terms of prognostic definition, but also in terms of identification of the very early phases of Fabry disease nephropathy. We clearly understood that accurate longitudinal studies are essential to identify new biomarkers and their prognostic value. And these new biomarkers will be crucial to elucidate the correct time to Fabry disease-specific treatment initiation. So thank you for your attention, and I'm more than happy to discuss this at the end. Thank you. Thank you, Patricio. Thank you very much. Y ahora vamos a pasar a la siguiente charla sobre estudios genéticos en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La va a dar Juan David González Rodríguez. Bueno, Juanda yo creo que no hace falta presentarlo entre los nefrólogos pediatras. Tuve la suerte de coincidir con él en la formación, en la especialidad en Virgen del Rocío, y desde entonces, pues bueno, es uno de los referentes en España en el campo de la nefrología pediátrica. Me ha dicho que no diga muchas cosas de él, pero algo voy a decir. Destacar el impulso que ha dado él ha sido codirector en los últimos años de los cursos más importantes que se han hecho en lengua española, tanto de experto como máster en nefrología pediátrica, un papel muy activo en las sociedades nuestras y bueno, pues también forma parte de miembro de la unidad multidisciplinaria de enfermedades renales hereditarias de Murcia y bueno, es un placer tenerlo aquí para escucharlo. Así que cuando quiera, Juanda. Buenos días a todos. No me merezco tales palabras de mi compañero y amigo Paco, pero bueno, yo soy Juan David, Juanda para los amigos, y bueno, hoy vamos a hablar aquí, os voy a intentar muy globalmente, porque realmente se ha ido comentando algunas cosas a lo largo de la mañana ya, del por qué realizar un estudio genético en esta entidad.
a qué paciente realizárselo y cómo hacerlo. Y bueno, es probable que pues, lo que hacemos actualmente o lo que digamos aquí hoy, pues dentro de unos años pues, tenga matizaciones y tengamos que redirigir nuestras actuaciones. Y voy a empezar con este caso clínico. Es un caso de hace ya bastante tiempo, hace casi 20 años recién llegado yo de mi formación en Sevilla a Cartagena, donde vivo y trabajo. Y se trataba de un niño de 5 años derivado por síndrome nefrótico córtico resistente e hipertensión. Como antecedentes personales, bueno, destacaba una talla baja desproporcionada y una silla turca parcialmente vacía con déficit de GH. Como antecedentes familiares había consanguinidad en la familia y nada significativo salvo que referían por ambas ramas antecedentes de muerte prematura, al parecer por causas infecciosas. En la exploración física destacaba el bajo peso y sobre todo la talla baja del paciente. Tenía una facies peculiar, una voz aguda característica y lesiones dermatológicas compatibles con lentiginosis. A nivel ecográfico, riñones en herradura. A nivel analítico, una enfermedad renal crónica estadio 2 estimada mediante cistatina C, que ya se ha hablado que es un marcador más precoz. Destacaba una intensa proteinuria en rango nefrótico con un cociente de 21 y llevado a 24 horas de 8,7 gramos día y con una albuminemia un poquito disminuida y alteración de la inmunidad celular. A nivel de radiología había una displasia ósea, sobre todo a nivel vertebral y de caderas, y el resto del estudio de extensión fue normal. En aquel momento se le realizó una biopsia renal en la que se evidenciaba una glomerulosclerosis segmentaria y focal con fibrosis moderada y la inmunofluorescencia era negativa. Y bueno, y esto entonces de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como todos ustedes saben, pues no es una enfermedad, sino estamos ante un patrón morfológico característico que asocia esclerosis de una parte del ovillo glomerular y de algunos glomérulos, que se relaciona con el 10-15% del síndrome nefrótico en población adulta y es la causa principal de síndrome nefrótico córtico resistente en población pediátrica. Que hay descrita un aumento global de la incidencia en los últimos años, sobre todo en series de Estados Unidos y sobre todo en población de raza negra, en probable relación con el ApoL1. Y realmente pues, la lesión común a este patrón morfológico pues, es una podocitopatía que asocia proteinuria y está asociado a diferentes entidades, en muy pocos casos reversibles y la mayoría de veces que se asocia a la enfermedad renal crónica. Clásicamente, como ustedes saben, hay una clasificación histológica que divide la glomerulosclerosis focal y segmentaria en 5 subtipos. Decir que predominantemente, inicialmente, hay una mayor afectación a nivel yuxtamedular y entonces en biopsias poco representativas pues, se pueden hacer falsos diagnósticos. Y respecto a esta clasificación histológica, que se ha ido utilizando durante muchos años, pues realmente, aunque sabemos que hay formas que asocian una peor respuesta al tratamiento, como las colasantes, o algunas formas más ligadas a cierto tipo de patologías, como puede ser la periliar con la glomerulosclerosis de origen adaptativo, realmente en la realidad hay un pupurri y todas ellas pueden deberse a multitudes de enfermedades. Entonces, en la actualidad se tiende a una clasificación más holística, orientada a una clasificación clínico-patológica, que la divide en formas primarias, de base inmunológica, que característicamente tienen fusión de los podocitos de forma difusa y que suelen asociar síndrome nefrótico, formas secundarias, ya sea adaptativas por disminución de masa nefrogénica o hiperfiltración con menos frecuencia asociadas a fármacos o infecciones, que en estos casos característicamente hay una fusión segmentaria de los podocitos y no suele asociar hipoalbuminemia. Después tenemos las formas genéticas donde
hay un fenotipo muy variable y no siempre hay antecedentes familiares asociados. Y las formas desconocidas, cuando no se puede llegar a ningún diagnóstico, que probablemente en este subgrupo pues también haya formas de los otros subgrupos y donde el componente de la causa genética sea importante. Y hacer hincapié en que los hallazgos histológicos y en la microscopía electrónica, aunque algunos estudios sugieren, algunos estudios recientes, que el tamaño del pedicelo puede diferenciar las formas primarias y secundarias, pues realmente ni los hallazgos histológicos, ni la forma de presentación, ni los antecedentes familiares o personales nos pueden excluir que haya detrás una forma genética. Y a veces también podemos tener solapamiento de este grupo de entidades. Según los diferentes periodos etarios de la vida, pues las probabilidades de solapamiento pues serán mayores, como también se han comentado en algunos casos clínicos previamente. Y si nos centramos en las causas de etiología genética, que es lo que nos ocupa aquí hoy, pues bueno, pues decir que se asocian a alteraciones en más de 70 o 80 genes ya en la actualidad que codifican proteínas que intervienen en la función o en la estructura de la barrera de filtración glomerular, que se asocian a todos los tipos de patrones de herencia que podemos conocer, que existe una gran variabilidad fenotípica, insisto en ello, en la edad de presentación, en la evolución a enfermedad renal crónica, pero sí es verdad que en ocasiones la asociación de manifestaciones extrarrenales que no siempre están presentes, pues nos puede hacer la pista como que detrás hay una etiología genética. La prevalencia del origen genético en esta entidad, la glomerulosclerosis segmental y focal, va a ser edad dependiente. En la población pediátrica vamos a encontrar una mayor proporción de causas de origen genético que en la población adulta, especialmente en la población pediátrica por debajo del año de vida y sobre todo en el grupo de síndrome nefrótico congénito, que es el menor de 3 meses, como ahora veremos. Y respecto a los antecedentes familiares, pues obviamente aumentarán las probabilidades de que haya detrás una causa genética, tanto en población pediátrica como en población adulta. Y tal que así, que en el abordaje del niño con esta patología o con síndrome nefrótico, pues habrá casos en los que lleguemos al diagnóstico de una glomerulopatía genética sin necesidad de biopsia renal. Y esto se hará así cuando existan antecedentes familiares o asociaciones extrarrenales que claramente se asocian a cuadros sindrómicos o etiología hereditaria. Y también, como he dicho, por la mayor proporción de causas genéticas en el niño menor de 1 año y sobre todo menor de 3 meses. Y os quería presentar otro caso clínico en relación con la asociación en este caso con antecedentes familiares, que este sí que es reciente. Un niño de 9 años que nos deriva a la consulta por proteinuria y antecedentes familiares de patología nefrológica por rama materna. No refieren consanguinidad familiar, los padres son originarios de Marruecos y la madre de nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica proteinúrica con micromaturia e hipertensión, que la siguen en nefrología de nuestro centro y con el apellido de probable etiología hereditaria. Y refiere también la madre que tiene 4 hermanos de diferentes sexos con insuficiencia renal terminal, algunos trasplantados y otros en diálisis. No refieren hipoacusia ni ningún otro dato así especialmente llamativo. En la exploración de nuestro paciente únicamente destaca una talla baja, y a nivel ecográfico un tamaño renal en percentil 50 para la talla, hiperecogenicidad difusa, bilateral. A nivel analítico un filtrado levemente disminuido, también por cistatina C, y una proteinuria leve mixta, tanto a expensas de albuminuria como de proteínas de bajo peso molecular. Y a nivel oftalmológico una miopía bilateral, pero solo de menos 2 dioptrías. Haciendo hincapié en los antecedentes familiares, solo una de las tías que sí vive en nuestra área
que está trasplantado en la actualidad, le hicieron un estudio genético, un panel de aproximadamente en 2022 con 20 genes de las enfermedades renales hereditarias más frecuentes y por la sospecha clínica de enfermedad de Alport, al asociar hematuria, proteinuria y enfermedad renal crónica, y no se evidenció ninguna variante significativa salvo un abus en PKD1. En este paciente, aunque tuviera una proteinuria leve por la carga de enfermedad y de insuficiencia renal terminal en edades relativamente jóvenes y también por haber tenido alguna familia previa con síntomas parecidos en el pasado y que están publicados en este trabajo, pues se decidió pedir un panel ampliado de enfermedades, de genes asociados a enfermedades renales hereditarias y se encontró una variante patogénica en homocigosis en este gen, en el TTC21-beta, que se asocia a nefronoptisis. Es un gen que codifica una proteína que está en el cilio, o sea, está dentro del complejo de ciliopatías. Y también se asocia a glomerulosclerosis segmentaria focal, con característicamente afectación tubulointersticial significativa, hipertensión y alteraciones oculares en forma de miopía magna que no tenía nuestro paciente. Se ha realizado el estudio de segregación, pero todavía no sabemos los resultados. Además de este gen, pues también se habla de la posibilidad de que variantes en heterocigosis, ya que se trata de una enfermedad autosómica recesiva, pues puedan actuar de modificadores de otras enfermedades glomerulares o de otras enfermedades quísticas. Y otra indicación, aparte de la edad precoz y de la presencia de antecedentes familiares o manifestaciones extrarrenales para solicitar estudios genéticos en población pediátrica, es el síndrome nefrótico corticoresistente, ¿vale? En este caso sí, asociado habitualmente a la realización de una biopsia renal. Y el motivo de ello es porque cuando encontramos una causa genética de este síndrome nefrótico, pues la probabilidad de respuesta a inmunosupresión es relativamente baja, por no decir ausente. Es verdad que se han descrito remisiones parciales, aunque no persistentes, sobre todo con el uso de anticalcinurínicos y en algunas variantes patogénicas, ¿vale? Pero sería posible pues, evitar tratamientos fútiles de forma innecesaria a estos pacientes. Y en relación con esta indicación de estudio genético, volvemos al primer caso, al que os presenté, al caso antiguo, y bueno, en este paciente en aquel momento pues, la disposición y el acceso a los estudios genéticos era limitado, pero bueno, por mediación de la doctora Guillén le enviamos una muestra al doctor Boerkel y se confirmó nuestra sospecha clínica de displasia inmunósea de Schinkel con una variante patogénica en homocigosis en el gen SMARCAL1. Y obviamente pues, no voy a hablar de esta patología porque eso es una enfermedad ultra rara y lo que vamos a encontrar en estos casos de síndrome nefrótico corticoresistente en población pediátrica, pues van a ser otra serie de genes y no obviamente el gen SMARCAL en la mayoría de casos. Y como digo, la probabilidad de encontrar una variante genética en el síndrome nefrótico corticoresistente será mayor, tanto menor sea la edad de nuestros pacientes, y fuera del periodo de los primeros 3 meses de vida, donde predomina el síndrome nefrótico congénito finlandés por alteración de la nefrina, pues vamos a tener sobre todo otro tipo de genes y cobran un papel importante el gen de la podocina y el VT1, que como saben ustedes pues tiene una herencia autosómica dominante y no recesiva, ¿vale? Pero también podemos ver que ya van apareciendo otros genes aquí presentes, que bueno, el COL4A y otros genes que en principio se asocian a fenotipos no glomerulares, como puede ser el CLCN5 asociado a la enfermedad de Eden tipo 1 o el gen PAS2 asociado a CACUT y al síndrome de coloboma renal, ¿vale? Entre otros. Y quería también comentar que la evolución de cuando se diagnostica una enfermedad glomerular genética, que suelen ser corticoresistentes, como hemos dicho, la evolución y la llegada de insuficiencia renal terminal es mucho más rápida o la evolución es mucho peor que incluso los pacientes con síndrome nefrótico corticoresistente de etiología primaria, de base inmunológica.
Y bueno, con lo referido hasta ahora, también se ha comentado a lo largo de la mañana, pues ya podemos inferir que el hacer el diagnóstico de una enfermedad renal de origen hereditario pues tiene implicaciones para la práctica clínica, ¿vale? Podemos, por un lado, evitar el mantener tratamientos fútiles con inmunosupresión. Podemos hacer, por el contrario, tratamientos específicos dirigidos. Ya se ha hablado de la posibilidad del Fabry. Y bueno, también quería hacer aquí una mención a las deficiencias de coenzima Q10, que son enfermedades mitocondriales, pero codificadas por genes que se codifican en el núcleo, ¿vale? Y algunas de ellas pues tienen una afectación exclusivamente renal y una manifestaciones más tardías y no tan precoces. Y en estos casos el tratamiento con coenzima Q, que antes se ha mencionado, pues, puede mejorar la evolución de estos pacientes, aunque hay mucha variabilidad clínica y en respuesta al tratamiento. También se ha hablado de la posibilidad de estudiar manifestaciones extrarrenales, en el estudio de la donación de vivo, la posibilidad de recurrencia tras el trasplante, que es bastante baja en el caso de glomerulopatías hereditarias, ¿vale? Aparte del consejo genético que tienen derecho los pacientes en estos casos. Y en determinados casos, que esto va a ser más determinante en la población pediátrica, en determinados casos pues se podría evitar la realización de técnicas invasivas como puede ser la biopsia renal. Entonces, en adultos lo habitual no es llegar al diagnóstico, o al menos hasta ahora, genético, sin el paso previo por la biopsia renal. Y entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cuándo hacer un estudio genético en población adulta con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pues bueno, afortunadamente acaba de salir publicado esta revisión de consenso, que aquí hay muchas doctoras que participan en ella, en un consenso entre el grupo de enfermedades hereditarias y la Glosen, de cuándo indicar un estudio genético en población adulta con glomerulosclerosis focal y segmentaria. Va muy en consonancia con las recomendaciones de la CADIGO de 2021, pero es verdad que, a mi juicio, pues, es más clarificador el documento actual de la SEN. Y se parece mucho a las indicaciones del estudio genético en población pediátrica, realmente. Serían aquellos casos de corticoresistencia, ¿vale? Síndrome nefrótico corticoresistente, y aquellos casos en los que existan consanguinidad, antecedentes familiares o manifestaciones extrarrenales sugestivas de un cuadro sindrómico, y además asociando, y por lo que ahora veremos a continuación, de aquellos casos de proteinuria subnefrótica, sin asociar hipoalbuminemia, sin una causa secundaria clara o que asocian microhematuria con hematíes dismórficos. Y entonces, bueno, una vez que hemos hablado del porqué, de las ventajas de hacer estudios genéticos a determinados grupos de pacientes y de cuáles son esos pacientes en los que estaría indicado, vamos a hacer la aproximación de cómo hacerlo, aunque también se ha ido comentando a lo largo de la mañana. Esto es una aproximación clásica en la que se hacía una aproximación según la forma de presentación, según la edad del paciente, sabiendo eso, que cuando más pequeños eran los pacientes, pues más frecuentes eran los genes de autosómica recesiva, con excepción del VT1, y en población adulta pues eran más frecuentes las formas autosómicas dominantes, menos frecuentes las formas sindrómicas, la penetrancia era variable, con excepción de algunas circunstancias como pueden ser las variantes en el gen de la podocina, que dependiendo de la segunda variante pues tenían expresividad clínica o no. Pero la realidad es que existe una gran variabilidad fenotípica. Y con estas aproximaciones en la actualidad pues dejamos muchos pacientes sin diagnóstico, además de ser poco coste eficiente. Entonces, cuando hacemos aproximaciones con paneles de genes, como en este caso, pues aparte de la rentabilidad que es mayor, pues se reclasifican pacientes que estaban catalogados por diagnóstico clínico de una serie de fenotipos y se reclasifican como genes que se asocian a patologías
patología glomerular, o a la inversa, pacientes que estaban con un fenotipo no glomerular y se encuentran otro tipo de genes. Y en estos estudios de población adulta, insisto, pues lo que se está viendo es que las alteraciones del COL4A son una causa frecuente de variantes encontradas en los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria en población adulta. ¿Vale? Y cuando este estudio ya se ha comentado esta mañana, cuando se hacen aproximaciones con ESOMA, pues los resultados son parecidos. Tenemos que los desórdenes asociados al colágeno 4 pues son una causa muy frecuente, en este caso de enfermedad renal crónica, y decir que hasta un 38% de los pacientes donde se ven alteraciones del colágeno tipo 4 no estaban diagnosticados clínicamente de síndrome de Alport. Aquí también quería hacer una nota o resaltar que hasta en un 3% de esta población se encontraron alteraciones en UMOT y que hay trabajos que a veces lo expresan como que pueden asociar con glomerulosclerosis focal y segmentaria y que pueden ser una fenocopia de esta entidad. Y también se ha comentado este otro estudio español que era llamativo el porcentaje de casos de etiología de enfermedad renal crónica no filiada, que la rentabilidad del estudio genético realizado en este trabajo fue de un 25%, que también era población joven, menos de 45 años, con enfermedad renal crónica estadio 5, y también los genes del colágeno fueron los hallados con más frecuencia. Y una vez más, pues llamar la atención del solapamiento fenotípico, ¿vale? De cómo el fenotipo glomerular, que es el que aparece en color naranja, pues va asociado a genes que no solo en principio estaban asociados clásicamente con podocitopatía, sino a genes de CACUS y de otro tipo de fenotipo. Antes de continuar, quería simplemente pues hacer un inciso, un comentario en relación a las variantes en heterocigosis en los genes del colágeno 4, del colágeno 4, A3 y A4, porque hay que tener precaución a la hora, por así decirlo, de echarle la culpa de las manifestaciones que puedan tener nuestros pacientes y de la causa de enfermedad renal crónica, ¿vale? Y así queda refrendado en la guía internacional sobre Alport, que está todavía el documento, ya está el documento visible, pero todavía no está el documento definitivo publicado. ¿Por qué? Porque estas variantes en heterocigosis en los genes del colágeno son muy frecuentes en la población europea, hasta casi en el 1% de los casos, ¿vale? Y esta mañana pues, se ha hablado de cuando una variante se cataloga de patogénica, pues no debe ser frecuente en la población general sana. Y bueno, aparte de los genes del colágeno 4 y del UMOT, pues cuando se hacen aproximaciones no con paneles de genes dirigidos, sino mediante ESOMA en pacientes con nefrótico córtico resistente, pues se evidencian nuevos genes candidatos y hasta un 5% de estos, de genes de fenocopia, que en principio esperaríamos ver que estuvieran asociados a otros fenotipos y no a un fenotipo glomerular. Y así, pues, bueno, ya lo he comentado antes, pero el gen PAS2, el de la enfermedad de tipo 1, también la enfermedad de Fabry, se asocia a enfermedad renal proteinúrica y glomerulosclerosis segmentaria y focal. Y, bueno, quería hacer un comentario porque hay situaciones en las que genes que en principio están asociados a cuadros sindrómicos, como puede ser el PAS2 o como puede ser el síndrome de uña rótula o el VT1, pues hay situaciones en las que tienen solamente una manifestación renal, ¿vale? Y eso pasa sobre todo, pues como he dicho antes, en población adulta. Entonces, bueno, la ausencia de manifestaciones renales no descarta la posibilidad de una causa genética, en principio asociada a otras manifestaciones en otras edades de la vida. Entonces, bueno, pues, y ya estoy casi acabando,
para poder asumir toda esta variabilidad genética, toda esta variabilidad fenotípica clínica, pues la aproximación más coste efectiva y más coste eficiente, que además se ha comentado esta mañana, pues sería una aproximación mediante estudios de secuenciación masiva, ¿vale? Además, sabiendo pues todos los genes modificadores que hay, incluso a veces pues los propios factores ambientales que pueden hacer que el fenotipo de nuestros pacientes sea diferente. Y bueno, estudios de secuenciación masiva, sabiendo las limitaciones que pueden tener, en principio para el caso que nos ocupa de la glomerulosclerosis segmentaria focal o de síndrome nefrótico córtico resistente, pues la aproximación más coste efectiva sería hacer paneles de genes, ya sea mediante NGS o paneles virtuales dirigidos por ESOMA. Y bueno, esto no quiere decir que en la actualidad, se ha comentado antes en la discusión, que aunque en la actualidad tengamos facilidad para pedir estudios genéticos, no quiere decir que tengamos que pedirlos de forma indiscriminada. Y es muy importante, sobre todo en la época en la que nos encontramos, poder caracterizar clínicamente bien a los pacientes y a sus familias. Y además, en este foro quizás no hace falta decirlo, pero los clínicos debemos tener competencias para realizar un adecuado asesoramiento, sobre todo asesoramiento pre-test, porque estamos obligados por ley a realizarlo, y también competencias para entender los estudios genéticos, aunque sea la parte más básica. Y bueno, porque es importante eso, no solo por derecho, sino que un diagnóstico certero y precoz pues tiene beneficios clínicos para los pacientes. Y bueno, ya para finalizar, pues incidir en que la glomerulosclerosis segmentaria focal es una entidad clínico-patológica que se asocia con varias enfermedades, que aunque será más frecuente tener formas autosómicas recesivas con alta penetrancia y formas sindrómicas en edad pediátrica y formas dominantes con penetrancia variable en edad adulta, pues la forma de presentación clínica y la ausencia de antecedentes familiares y o de manifestaciones extrarrenales no siempre pueden excluir una causa genética, que los estudios genéticos son necesarios, además de para confirmar la sospecha clínica y realizar un adecuado asesoramiento para evitar pruebas invasivas en muchos casos y mantener tratamientos fútiles en otros, y que además de los genes más frecuentes, pues debemos pensar en fenocopias o en modificadores de los fenotipos cuando tenemos una alta sospecha y no encontramos nada en los estudios genéticos realizados. Y volver a incidir que en la era actual de la medicina de precisión resulta más que nunca imprescindible pues eso, caracterizar bien a los pacientes, a sus familias, para una adecuada interpretación de los hallazgos que obtenemos en los estudios genéticos. Y hasta esto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes que se han ajustado muy bien al tiempo. Partíamos de un pequeño retraso, pero bueno, tenemos tiempo para un turno de preguntas que estoy seguro que va a haber en la audiencia. Patricio ha dicho que podemos hacerle preguntas en español, perfecto, sin ningún problema. Así que, Roser. Bueno, una pregunta para Patricio. Me suena muy raro hablarle en español, pero si no lo entiendes, te lo traduzco. Me ha gustado mucho que comentases que el hecho de que haya depósitos de GL3 en los podocitos no significa que haya nefropatía de Fabry. A ver, en adultos no biopsiamos cuando hay una alta sospecha de Fabry, pero yo he visto biopsiar por una determinación con un poco de albuminuria, que igual es una contaminación o así, ¿no? Pero para justificar la biopsia, para justificar el tratamiento. Y claro, pues solo había presencia de GL3 en podocitos, que mi opinión es que es lo mismo que haya córnea verticillata prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que por esto, ¿no? Pedimos que haya albuminuria al menos persistente. No sé si opinas lo mismo. Yes, I completely agree that we have inclusions in podocytes virtually in every patient. I think it's a known mark of the disease because a part of cardiomyocytes, podocytes has
very heavy inclusions, and it's the second cell line in the body, second to cardiomyocytes, that have heavier inclusions. And even in patients with late onset phenotypes, like patients with a variant that we have the founder effect in Portugal, F113L, that has almost no renal involvement, or if the patient has renal involvement, it does not progress to end-stage renal disease, so it does not progress to dialysis. These patients, if we perform biopsies, they have inclusions in podocytes, and most of them without any other sign of Fabry-disease nephropathy. So, podocytes inclusions are good for diagnostic purposes, but in terms of definition of prognosis or treatment initiation criteria, I think that they are not good because they do not define a prognosis for each individual patient in terms of the kidney involvement. Okay, so I completely agree with you. Thank you. Y ya que tengo el micro, ¿puedo hacerle una, Paco? A Juan David, perdón. David. Lapsus. Bueno, pregunta o yo que sé, o comentario. En adultos, que es otro mundo, no tiene nada que ver, todos somos humanos pero muy distintos. En la segmentaria focal siempre hacemos, claro, obviamente siempre hay biopsia porque no sabríamos qué es una segmentaria focal, pero aún recibimos solicitudes de estudio en pacientes que han recidivado inmediatamente post-trasplante o que han respondido totalmente a inmunosupresión, remisión completa, y luego han recidivado. Claro, ya para empezar en adulto la probabilidad es baja que sea positivo el resultado, pero encima si se ve un comportamiento tan inmunológico, ¿no? Yo creo que no habría que pedirlo ya cuando es muy claro, es que se sigue pidiendo aún en estos casos. Sí, vamos, estoy de acuerdo contigo, Roser. Sí. Así lo refrenda también el documento que habéis publicado. Yo, Wanda, quería hacerte un comentario, porque yo creo que son dos mundos diferentes, como dice Roser, el tema de los adultos y el nuestro, ¿no? El pediátrico. Pero se sigue arrastrando, yo creo que la indicación de biopsia en los casos de corticoresistentes, las guías los ponen al mismo nivel del estudio genético. ¿Cuál es tu opinión? Porque también ya hay diferentes trabajos que ya relegan, ¿no? o proponen posponer la biopsia solo a los casos de estudio genético negativo. Entonces, yo creo que la mayoría de los nefropediatras, ¿no? Si vemos síntomas extrarrenales, nos vamos directamente a la genética, ¿no? Pero ¿cómo piensas tú que en los casos en los que no está tan claro simplemente un corticoresistente, tú crees que...? Es un síndrome nefrótico corticoresistente aislado. Sin antecedentes familiares ni manifestaciones extrarrenales. Eso. Bueno, la realidad es que si el resultado de los estudios genéticos lo tuviéramos con celeridad, probablemente yo sería partidario de esperar, ¿vale? Pero habitualmente en la mayoría de escenarios pues suelen tardar varios meses y el escenario habitual va a ser un corticoresistente al que tú has iniciado tratamiento probablemente con anticalcinurínico y después en ese momento recibes el resultado del estudio genético. Entonces, intentando responder a tu pregunta, ¿sería mandatoria hacer la biopsia renal? Pues probablemente no en todos los casos, sobre todo en los niños más pequeños de menor edad. Así algunos grupos ya lo aconsejan, ¿vale? Pero es verdad que no realizar otro tipo de tratamiento inmunosupresor sin tener el estudio genético, pues eso sí me parece más atrevido. No, yo en eso de acuerdo. Pero es que muchas veces tampoco nos ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Nos ayuda mucho más un estudio genético, positivo o negativo, a una biopsia que nos podemos encontrar unos cambios mínimos, unos cambios incipientes que después progresan, que pueden ser cambiantes, o una focal y segmentaria. Sí, sobre todo si haces una biopsia renal, yo creo que la microscopía electrónica sería importante para solicitarla en esos casos. Y ya digo, si es un paciente pediátrico pero de mayor edad, pues bueno, pues también la membranosa puede entrar en el diagnóstico diferencial y no solo los cambios mínimos y la segmentaria focal.
Muy bien. Vanessa. Hola, es para Patricio. Muchas gracias por la charla. Bueno, lo que voy a preguntar quizás es muy obvio, pero como no tengo mucha experiencia en Fabry, porque por razones lógicas, quiero aclarar esto para que me quede claro. Tú hablaste de buscar biomarcadores para identificar el momento de empezar o no la terapia, pero estamos hablando de pacientes no clásicos, ¿no? Porque un clásico hay que empezar cuanto antes. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? Bueno, esto también aclararlo, ¿no? Pero ¿cuál sería la utilidad de un biomarcador en un paciente clásico? Thank you for your question. As we have in the guidelines, in the classically affected males, we need to start treatment as early as possible and in all patients. So the usefulness of the biomarkers, they are not important in terms of deciding what is the correct time for the treatment initiation. However, the available guidelines nowadays in female patients, even in the classically affected ones, and in the males and females with late onset phenotypes, we do not start treatment without any sign or symptom of organ involvement. So, in classically affected males, other patients need to be treated. We do not need biomarkers, but we need in the remaining ones. But with the results that we have nowadays in the high, with the screenings, in high-risk populations or newborn screenings, we can understand that the late onset phenotype is much more prevalent than the classical one. So we have a ratio around 8 to 10 per 1. So it's important to research for new biomarkers for the remaining patients, because in classically affected males, we do not need them. We just need to start treatment. Yes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Manuel. Sí, muchas gracias, Patricio, por tu presentación. La pregunta es más bien un escenario práctico, ¿no? Si tengo un paciente varón con una forma no clásica, sin afectación, o sea, sin impresión de daño renal ni cardíaco, pero sé que su hermano tiene una evolución severa en el tiempo. ¿Eso no bastaría para yo empezar el tratamiento? Nowadays, we don't have, as I understand, you were talking about family, so if it has a family history of severe disease, yes? Yes, okay. We do not have criteria to start treatment according to the family history. However, we should put all the variables in place at the same time, and if we see a late onset variant with a patient with a brother with a severe disorder, clearly progressing in terms mainly in the late onset phenotype in the heart, because the heart is the organ mainly affected in the late onset phenotype, I think that we should carefully follow this patient. And nowadays, fortunately, in terms of the heart, we have very early markers in terms of cardiac MRI and other markers of early cardiac involvement, and we should have all this in place in order to decide the treatment initiation criteria. But we need to have better biomarkers in order to understand if this patient has another markers that says that this patient has a subclinical renal disorder, that it's important at this point, like a marker related to the vasculopathy of the tubular involvement, glomerulosclerosis. They will be very important, because these are very important when we decide to start treatment in order to be not too late. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Damos por finalizada la mesa y agradecer a los ponentes por su charla.